Buenas tardes. Estamos muy contentos de estar celebrando este segundo Congreso de Emprendimiento. Sé que hay bastante entusiasmo, bastante dinamismo. Todo se hace con el deseo de que esta palabra impregne su mente, pase, y que de ser emprendedores, intraemprendedores, pasemos a ser emprendedores, ¿verdad? Sé que la mayoría trabajamos para una empresa, pero el objetivo es crear esa cultura emprendedora en cada uno de ustedes para que en un futuro inmediato puedan emprender su propio negocio. No es malo trabajar para una empresa, lo bueno es desarrollar cosas dentro de una organización. Cuando desarrollamos cosas nuevas en una organización, somos intraemprendedores, pero si no, nada más somos empleados, ¿verdad? Pero debemos de salir de esa cajita para poder emprender nuestra propia empresa en un futuro inmediato. Alguien decía por ahí que ser emprendedor es una raza especial, porque no cualquiera lo hace. Es estar tropezando, pero hasta que realmente encontramos aquel negocio, aquella línea que nos interese. Así que en este congreso van a recibir mucha información para que se puedan inspirar y puedan ustedes generar ideas de negocios y próximamente las materialicen. Hoy y mañana va a estar cargado de estos grandes temas y espero que los disfruten. Todo esto se ha preparado para todos ustedes y esperamos que le saquen el mayor provecho. Muchas gracias por estar. Los esperamos mañana. Tengan muy buenas tardes. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Agradezco al doctor Rubén Carvajal por haberme invitado esta noche para compartir con ustedes un poco de mis conocimientos. Y también le damos la bienvenida a nuestros expositores internacionales que han visitado para estar aquí con ustedes. Este congreso es un congreso de emprendimiento. Antes de ustedes ser emprendedores, empezamos con un sueño, empezamos con una idea de algo que queremos hacer y normalmente siempre estamos pensando ¿cómo hago esta idea de negocios? ¿Cómo la llevo a cabo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Se me vienen tantas ideas a la mente que cuando ustedes están pensando, ¿verdad?, qué es esa idea de negocios que ustedes quieren desarrollar, yo en esta noche les voy a orientar un poco acerca de cómo pueden llevar a cabo el primer paso que ustedes tienen que hacer si quieren formalizar esa idea de negocios o ese emprendedurismo, y es convertirse en una empresa. ¿Y qué es una empresa? Una empresa es aquella que tiene una personería jurídica frente al Estado y frente a las demás personas. Ya esa nueva persona jurídica no será Juan Pérez, no será Melissa Costa, será simplemente la sociedad que ustedes han creado. Entonces, los primeros requisitos que nosotros tenemos que tener es que nuestra idea sea factible y sea lícita. ¿Qué se refiere con la factibilidad? A la factibilidad nos referimos con la posibilidad de llevar a cabo una idea. Esta idea sea vender algo, un producto o un servicio. Y la licitud es la siguiente característica que debemos tener en cuenta. Para darles un ejemplo, la licitud y la factibilidad va a depender de cada legislación. Nosotros tenemos que tener claro, vivimos en Honduras, pero se trata de que queremos emprender a nivel regional, como es este congreso, ¿verdad? Necesitamos saber si nuestra idea de negocios es factible y lícita al país donde nosotros nos queremos dirigir nuestras ventas. Algo legal lo determinan las leyes de ese país y algo factible pues determina la idea que usted tiene. Por darles una idea, hace mucho tiempo se escuchaba de que están vendiendo, hay una empresa norteamericana que vende pasajes a la luna y que estos pasajes tienen un valor de 20 millones de lempiras por persona. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿esa es una idea lícita? Claro que es una idea lícita.
No hay ninguna prohibición al respecto en ningún país y es una idea factible. ¿Qué piensan ustedes? Nace de un sueño, pero ¿es factible? ¿Podemos ir nosotros como seres humanos a la luna? Claro que sí. Entonces, por muy sueño, como dice ella, que puede ser nuestra idea, si cumple con esos dos requisitos, nosotros tenemos el primer paso. Ahora les voy a dar otro ejemplo de algo que puede ser factible, pero puede ser ilícito. ¿Es posible la venta de drogas? ¿Es factible? No solo factible, es una operación que se realiza en muchos países. Sin embargo, ¿es lícita? En pocos países es lícita. Fíjense qué interesante. En algunos países sí está permitida la venta de ciertas drogas de manera controlada. Entonces, depende del país en que usted se encuentre, usted tiene que saber si la operación a la cual usted se quiere dedicar va a ser lícita. Eso es lo primero que tengo que tener conciencia. Y entonces, en segundo lugar, la factibilidad de llevar a cabo esa idea. Como les digo, todo empieza con un sueño, todo empieza con una idea, pero de alguna manera, si nosotros queremos tener existencia como empresarios, tenemos que constituirnos en una sociedad mercantil o en un comerciante individual o el tipo societario que nosotros elijamos. Entonces, ahora, ¿por qué necesito constituirme? ¿Cuál será la ventaja de constituirme? Dicen, los trámites son largos, yo tengo que hacer varios pasos, pero ¿qué ventajas tiene estar reconocido? Bueno, principal, la que podría decir yo, es el acceso que usted tiene a financiamiento. Si usted quiere desarrollar un negocio, ¿qué es lo primero que usted requiere? Usted requiere de capital. Y nadie le va a prestar capital como para desarrollar un negocio si usted no está constituido legalmente. Entonces, lo primero que debemos hacer es constituirnos legalmente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí les mencionaba, ¿verdad?, la factibilidad y la licitud que tiene que haber y cómo voy a crear una empresa. Yo lo primero que tengo que tener claro es qué es lo que voy a elaborar, qué es lo que voy a vender o el servicio que voy a prestar, quiénes van a ser mis clientes. Y esto es bien importante. Si la empresa la voy a establecer solo, como una idea propia, o tengo amigos con quienes voy a desarrollar la idea, o tal vez conocidos que van a tener el capital y nos vamos a asociar en cuanto que sea capital, trabajo o solamente capital. Las alternativas pueden ser muchísimas. Quien va a definir cómo va a iniciar una empresa es usted mismo. Y cuando usted tenga claro, si usted quiere iniciar su negocio solo o lo quiere iniciar acompañado, así va a ser el tipo de sociedad que usted tiene que constituir o como un comerciante individual, ¿verdad? De manera individual. Luego, ¿qué tipo de empresa será la que yo tengo en mente crear? Y tenemos una pequeña división, microempresa. Tiene de 1 a 10 trabajadores, pequeña empresa de 11 a 25 y la mediana empresa estamos hablando de 26 a 150 trabajadores. Todos ellos tienen que trabajar conmigo en mi idea de negocios de manera permanente bajo un contrato de trabajo de asalariados, empleados asalariados, ¿verdad? Estas características son importantes en el momento de accesar a créditos, porque también la banca y los sistemas de financiamiento que existen me clasifican mi empresa de esta forma. Entonces, las condiciones de acceso a esos capitales van a estar definidos según el tipo de sociedad que yo tenga. Comerciantes en Honduras son las personas titulares de una empresa mercantil o las sociedades mercantiles constituidas como tal. Quiero mostrárselas todas, pero al final me voy a detener en las más utilizadas, que son 2, ¿verdad? Que es la sociedad anónima y la responsabilidad limitada. Tenemos la sociedad de nombre colectivo,
que es un tipo de sociedad que de alguna manera cada vez es menos frecuente su uso. Y ven por qué es menos frecuente su uso. Fíjense en el último ítem que dice la responsabilidad. Perdón, que dice ahí responsabilidad, se me fue el... Es ilimitada. ¿Qué significa eso? Cada uno de los socios va a responder de las acciones de la sociedad de manera ilimitada. Y me dicen, bueno, ¿y esto qué significa? Imagínense ustedes que cuando usted empieza una idea de negocios y usted tiene un capital de 100,000 lempiras, usted está pensando, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿O qué es el escenario más dramático que yo pudiese tener? Que esos 100,000 lempiras no voy a generar la rentabilidad que pensaba en ese momento. Pero con este tipo de sociedad, no solamente pongo en riesgo el capital del negocio como tal, sino que todos los bienes, todo su patrimonio para iniciar un negocio. ¿Ven por qué este tipo de sociedades ya cada vez está en menor uso? Luego, tenemos la sociedad en comandita por acciones o en comandita simple. Tiene la misma característica que la anterior. Se responde de manera ilimitada. Los socios responden subsidiaria y solidariamente de forma ilimitada por todas las obligaciones por esa sociedad mercantil. Es decir, somos 3 socios y si alguno no cumple con sus obligaciones dentro de la sociedad, tiene que cumplir el socio B. Y si el B no cumple, el C va a responder por el A y por el B, ilimitada, subsidiaria y solidariamente. De manera tal que es una decisión que usted va a tomar, pero es una decisión informada. Usted tiene que saber qué tipo de sociedad está conformando y la responsabilidad que va a enfrentar cuando está conformando una sociedad mercantil o va a desarrollar una idea de negocios. Esta es, por así decirlo, la sociedad, una de las sociedades más utilizadas en Honduras, la utiliza mucho la pequeña y mediana empresa, los llamados MIPYMES. Es una sociedad personalista. Si ustedes se fijan, el número máximo de socios que tiene es 25. ¿Qué significa eso? Con 25 socios, yo perfectamente voy a conocer por nombre y apellido a cada uno de ellos. Voy a saber cómo son, sus características dentro de la sociedad. Entonces se dice que es una sociedad muy personalista. No pueden haber más de 25 socios. El capital para iniciar es un capital que no debe ser inferior a 5,000 lempiras, ¿verdad? Y la responsabilidad de cada uno de 2 hasta máximo 25 va a estar determinada por el monto de las aportaciones que haga cada uno de esos socios. Es decir, si tenemos capital social 300,000 lempiras con 3 socios, cada uno aportó 200,000, por ejemplo, y el otro 50,000 y el otro 50,000. Pueden ser las aportaciones desiguales y eso es lo interesante. Aquí pueden haber socios que aporten mucho capital y socios que siempre seguirán siendo socios, pero su aportación es menor. Sociedad anónima. La sociedad anónima es una sociedad eminentemente capitalista, por así decirlo. En ningún momento a mí me interesa, por así decirlo, que quién sea el socio o la calidad del socio o si acaso yo conozco al socio. Lo que me interesa es que el socio aporte. Y aquí el mínimo es 2, pero la cantidad de socios es ilimitado. Se habla que este tipo de sociedades son para sociedades de grandes capitales y de grandes inversiones. Sin embargo, también MIPYME puede escoger este tipo de sociedades para su constitución. Esto es una propiedad, por así decirlo. El capital social va a estar dividido en acciones. Las acciones son del mismo valor todas. Nada más que los socios tienen más o menos acciones. A diferencia de la sociedad anterior, si se fijan en la de responsabilidad limitada, decíamos que las
en las aportaciones de las partes sociales, como se divide el capital, puede ser de cualquier denominación, mayor o menor, mientras que aquí todas tienen que ser múltiplos de 100 y un socio puede tener 100 acciones, 200 acciones, pero el capital siempre va a estar dividido de la misma forma. Es una sociedad, como les decía, de capitales, y lo importante que tiene la similitud con la sociedad de responsabilidad limitada, que lo que aporte el socio, la cantidad patrimonial, esa va a ser la limitación en cuanto a su responsabilidad de las acciones operativas de ese negocio. No hay una confusión, por así decirlo, con el patrimonio social, con el patrimonio personal del socio. Si el socio invierte 100.000 empiras, responderá por esos 100.000 empiras. Si invierte 1.000.000, únicamente responderá por ese 1.000.000. En ningún momento que se den en algún punto algún incumplimiento de obligaciones, podrá intervenirse con el capital propio, ¿verdad?, de este socio. Su patrimonio de alguna manera está protegido, tanto en la sociedad anónima como en la sociedad de responsabilidad limitada. Y ahora, el comerciante individual. Comerciante individual es una de las figuras mercantiles más utilizadas en Honduras. Y la verdad es que tiene una ventaja. Es sumamente fácil constituirse como comerciante individual. Prácticamente es una declaración. Yo quiero ser un comerciante individual y me declaro que voy a ejercer actos de comercio en esta actividad, voy a tener esta dirección. Y eso es un paso, como les digo, sumamente sencillo. Los costos también son un poco menores, ¿verdad? Y la facilidad de las operaciones de los comerciantes individuales es lo que atrae a las personas a constituirse como comerciantes individuales. Esa persona que decidió invertir 1.000.000 de lempiras en un negocio como comerciante individual, siendo su tipo social, no solo va a responder por ese 1.000.000 de lempiras, va a responder por todo su patrimonio que tenga a su haber. Entonces, ahí hay una desprotección, por así decirlo, del patrimonio que esa persona haya hecho antes de crearse o declararse como comerciante individual. Esto es algo bien importante, se toma a la ligera, pero ustedes deben ser conscientes de que si quieren declararse como comerciantes individuales, esa declaración significará que usted va a responder frente a sus futuros clientes, proveedores, empleados, con todo su patrimonio del negocio que usted desarrolle, ¿verdad? Y el capital también es poco, el 5.000 empiras es lo mínimo en adelante, ¿verdad? No hay una limitación en cuanto al capital. Las ventajas, como les decía, la simplicidad, el manejo de la actividad mercantil por una sola persona, hay menores regulaciones de tipo fiscal, y la responsabilidad frente a terceros de la actividad mercantil es de carácter ilimitado frente a su patrimonio. Eso es lo que les estaba comentando. Ahora, tenemos la sociedad unipersonal. Fíjense bien, esto es para nosotros un poquito una ficción jurídica, por así decirlo, que lo tenemos desde el año 2012, entró en vigencia esta ley, que una persona puede constituir una sociedad en la cual exista únicamente un socio. Entonces, nosotros siempre hemos visto y hemos entendido que sociedad es 2 o más, ¿verdad? Pero, mediante esta nueva reglamentación, esta es la nueva sociedad mercantil que existe en Honduras, se permite que funcione bajo las reglamentaciones societarias, mercantiles que hay, pero con un solo socio. Puede ser, por decirles, una sociedad anónima en el cual una sola persona sea dueña de todas las acciones, o una sociedad de responsabilidad limitada en el cual ese socio sea dueño de toda la parte social, ¿verdad? Entonces, esta sociedad de único socio tiene una gran ventaja.
El trámite para constituirse es sumamente sencillo. Se hizo precisamente para poder dar una alternativa a aquellas personas que no querían declararse como comerciantes individuales, estaban pensando en la responsabilidad de arriesgar todo su patrimonio, pero que también estaban un poco reacios a asociarse con otra persona. Entonces, ellos van a hacer, esta sociedad unipersonal va a ser una sociedad con un único socio. Y ese socio va a responder por las actuaciones de esa sociedad con el patrimonio únicamente de la sociedad como tal. Ahí ya no está involucrado su patrimonio, de manera tal que esta nueva reforma que ha existido en nuestro Código de Comercio ha venido de alguna manera a suplantar las declaraciones de comerciante individual. Ahora, lo más recomendable, en vez de declararse como comerciante individual, es crear una sociedad unipersonal. También, el trámite es muy sencillo. Inclusive, se permite que usted vaya a una cámara, o sea, a un registro mercantil y están los formatos listos para que usted, frente al registrador, pueda registrar su negocio sin necesidad de un notario. Claro, esa es una posibilidad. También lo puede hacer mediante una escritura pública celebrada ante un notario. Entonces, esta es la figura más novedosa en cuanto a cómo puedo yo constituir una sociedad mercantil en Honduras. Fíjense bien, la mayor parte de las personas me dicen, abogada, pero cuando una persona, todos son comerciantes, o según las leyes hondureñas todos son comerciantes. Primero, le diría yo, para que sea comerciante, tiene que dedicarse a una actividad de comercio. Ese es el primer requisito. Hay muchísimas personas que se dedican a actividades comerciales, pero lo hacen a nivel de artesanado. ¿Qué significa a nivel artesanal? Que, por ejemplo, una señora haga jugos y los venda en algún establecimiento, ella no es una comerciante. ¿Por qué? Porque no tiene una fábrica que desarrolla jugos. Está desarrollando una actividad que le permite un método de subsistencia para ella, está generando lucro, sin duda, hay lucro de por medio, pero no se caracteriza como un comerciante. La ley lo reconoce como un artesano. Entonces, nosotros tenemos que aprender a distinguir aquellas actividades a nivel artesanal. Yo ahí les puse, por ejemplo, un conductor de taxi. El conductor de taxi, ¿qué desarrolla? Un servicio, ¿verdad? Eso es lo que él desarrolla. ¿Es un comerciante? No, no es un comerciante, porque su actividad es únicamente para su propio provecho. Pero ¿qué ocurre si ese conductor de taxi tiene una flota de 40 taxis? ¿Será entonces a nivel artesanal? No, ¿verdad? Ahí ya la actividad traspasa los niveles en los cuales se considera que una persona está desarrollando actos de comercio. Entonces, tiene que ser muy importante que el ser comerciante no nos lo define la actividad, sino la forma en cómo llevamos a cabo esa actividad comercial. Entonces, tenemos claro que aquella persona que realice actos de comercio únicamente para su subsistencia a nivel familiar o dentro de su entorno o círculo familiar, eso se va a considerar como artesanado. Y por lo tanto, no son comerciantes ni van a estar regulados por las normas de comercio. Ahora, tenemos la idea y nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer. Nuestra idea de negocios, ya me decidí, voy a dedicarme a ofrecer este servicio y me voy a constituir como sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué sigue después? Una vez que usted escogió, primero, un negocio factible, un negocio lícito, escogió qué tipo societario es el que va a realizar o el que va a adoptar para su negocio, vienen los pasos para constituir la sociedad como tal. El primero es obtener la escritura pública.
Esa únicamente es ante notario público. Deben ustedes presentarse donde el notario y decirle: señor notario, quiero dedicarme a esta actividad, voy a estar ubicado en tal dirección, mi nombre va a ser tal, los socios son A, B, C, el capital con el que inicio es este monto y el representante de la sociedad será tal persona. Entonces el notario va a redactar, por así decirlo, la escritura que lo que contiene es el contrato social, ¿verdad? Las actividades y las cláusulas que están y que van a regir para esa nueva persona jurídica. Esto únicamente puede llevarlo a cabo un notario, a excepción, como les dije, de la nueva figura de la sociedad unipersonal, que podíamos ir ante el registrador de comercio y decirle que nos queríamos constituir como tal y que están los formularios en las cámaras de comercio de los diferentes lugares del país. Luego de eso, ¿qué hago? Ya tengo mi escritura, me declaré como comerciante individual o conforme a una sociedad anónima o una SRL. Debo ir al registro público de comercio. Y el registro público de comercio es como el nacimiento. Es un registro que va a tener todo el historial de las sociedades constituidas en Honduras y, por así decirlo, una vez que usted está inscrito en el registro mercantil, usted ya nació a la vida jurídica. Ya es una sociedad y es una persona completamente diferente a los socios que conforman esa sociedad. La sociedad, el nombre que usted le haya puesto, ya es una nueva persona frente al Estado. Una persona jurídica creada por usted o por más personas. Luego de esa inscripción viene el RTN. ¿Qué es el RTN? El RTN es mi registro tributario nacional. Es la manera en la cual el Estado me va a identificar para poder pagar impuestos. Es la manera en la cual yo voy a estar identificado para realizar transacciones comerciales frente a terceros y frente al Estado. Luego de tener un RTN, el permiso de operaciones lo vamos a obtener en el lugar en el cual yo vaya a desarrollar mi negocio. Eso es en las municipalidades. En este caso, si usted va a desarrollar su negocio en San Pedro Sula, será en la municipalidad de San Pedro Sula. En Tegucigalpa, en la municipalidad de Tegucigalpa y así sucesivamente. Ahí mismo realizará la autorización de los libros contables, permiso para instalar los rótulos, permisos especiales según el rubro en el que opera la empresa. Vean qué interesante. Hasta ese momento ya me constituí como sociedad, ya nací a la vida, por así decirlo, a la vida jurídica mercantil, y luego ya tengo el permiso para iniciar mis operaciones. Sin embargo, si me dedico, por ejemplo, a la venta de productos agrícolas, voy a necesitar otra clase de permisos o que incluyan venta de animales. Pollo puede ser, no sé, cualquier producto alimenticio. Entonces voy a necesitar otro tipo de permisos. Si me voy a dedicar a actividades turísticas, necesito otros permisos. Primero, vamos por pasos trato de hacerlo así para que ustedes vayan teniendo claro cuál es el camino. Que sea lícita, luego me constituyo según el tipo societario que quiero o que adopté como tal según mis intereses. Luego saqué un permiso de operaciones, me inscribí en la Cámara de Comercio, obtuve un permiso de operaciones, tengo un RTN, pero voy a vender productos agrícolas. Entonces, tengo que continuar con el camino. Entonces, ustedes tienen que tener claros que el tipo de negocio será el que me va a ir dando a mí la posibilidad de cómo puedo seguir operando o cómo puedo empezar a operar. ¿Qué tipo de permisos especiales hay?
licencias ambientales, registro de marcas y patentes, códigos de barras, licencias y registros sanitarios, certificados de libre venta y consumo, inscripciones en la Cámara de Turismo, permisos para representantes distribuidores y agentes exclusivos, permisos de exportación, permisos para importar productos de origen vegetal y animal si son parte de mi proceso de producción. Digamos que ya tengo todos los permisos, pero ahora no solo quiero vender en Honduras, y de eso se trata este congreso, que primero, para que cualquier sociedad hondureña pueda salir al extranjero, debe estar constituido primero en Honduras y luego abrir sus fronteras. ¿Cómo voy a abrir esas fronteras? Necesito obtener permisos para exportar. Y esos son permisos que se extienden a las empresas para que puedan comercializar sus productos en un país que no sea el nuestro, ¿verdad? Y los requisitos, nuevamente, van a ser variados dependiendo del tipo de producto que yo voy a exportar o al país que yo voy a exportar. Por ejemplo, si yo quiero exportar a Centroamérica, únicamente hay un formulario que se llama el FAUCA, ¿verdad? Ese es el requisito único para exportar a Centroamérica. Ese lo pueden obtener en la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales, también en las cámaras de comercio. Es bajo, ¿verdad? Son 94 lempiras. Y a eso que voy a adjuntar, la declaración de lo que voy a exportar, el permiso fitosanitario si lo necesito, o el permiso zoosanitario. Agrícolas. Y zoosanitario lo que tenga que ver, ¿verdad?, con animales. Para exportar a países con los cuales Honduras tiene tratados comerciales. México, Estados Unidos, República Dominicana. ¿Qué necesito? Un formulario que es gratuito. Ustedes lo encuentran en la página del gobierno y ahí tienen la declaración de exportación. Igualmente, según el tipo, el permiso fitosanitario o zoosanitario. De los socios que la conforman. Su nombre va a ser diferente. Domicilio y patrimonio será propio a la sociedad y va a responder por las obligaciones contraídas únicamente. Y ahora, ¿qué tipo de obligaciones son las que van a tener ustedes al crear una empresa mercantil? Van a tener muchísimas obligaciones. Obligaciones con sus proveedores, obligaciones con sus clientes, obligaciones con todo aquel con que entablen una relación o actividad comercial. Pero con las que va a iniciar son las obligaciones fiscales y las obligaciones laborales. Las obligaciones fiscales son frente al Estado. Los impuestos que esa nueva persona jurídica va a pagar producto de su actividad comercial. Y la responsabilidad que voy a tener frente a mis empleados, que son los derechos laborales como tal. Entonces, ya nací a la vida jurídica, pero nací también no solo con derechos, sino también con obligaciones. Y las primeras que voy a tener son esas, ¿verdad? Las de tipo fiscal y las de tipo laboral. ¿Y cuáles van a ser las principales obligaciones fiscales? Ya realicé la primera, que es obtener mi RTN, que es el Registro Tributario Nacional. Luego, esta es sumamente importante. El impuesto sobre ventas. El impuesto sobre ventas cambió la regulación tributaria y ahora la declaración debe hacerse, declaración y pago, de manera mensual. Fíjense bien, todo lo que yo produzca o venda dentro del mes, tengo del 1 al 10 del siguiente mes para declararla y pagarla. Eso es muy importante, jóvenes. Si yo no cumplo con ese cambio que hubo en la declaración del impuesto sobre ventas, no solo estoy expuesta a una multa por el no pago, sino que también estoy expuesta a un cierre de operaciones por no presentar esa declaración sobre ventas. Antes, la declaración sobre ventas se hacía durante todo el año.
Ahora es de forma mensual. Y esa es una obligación importantísima que cumplir. Impuesto sobre la renta. Sabemos que como personas naturales, nosotros pues ya existe una tabla para declarar impuestos sobre la renta, pero en el caso de las sociedades mercantiles o comerciantes individuales es una tasa única, ¿verdad? Todos vamos a pagar el 25% sobre nuestra utilidad neta, de las ventas, los gastos, ¿verdad? De la renta bruta, menos, hasta el final la utilidad, nosotros vamos a pagar un 25%. Obligaciones que van a ser comunes a todos los comerciantes. La primera será llevar la contabilidad. Eso es, una vez llevando el RTN, que me autorizan los libros contables, yo tengo que llevar al día la contabilidad de todas mis operaciones dentro de la sociedad. En un cuadro verídico, ¿verdad? Con las normas contables, normas aceptadas contablemente, y estas constancias deben también tener la documentación respaldatoria respectiva. Si usted como comerciante hace un gasto, tiene que guardar su recibo, tiene que guardar su factura, porque no solo basta su declaración, sino que ahora tiene que acreditar que lo que usted está diciendo en su declaración es cierto. O si no, no se lo van a tomar como un gasto. Tenemos, entre otros actos, ¿verdad? La inscripción al Registro Público de Comercio, esa la hicimos al inicio, la obligación de seguir un orden uniforme en nuestros libros contables, conservación de la correspondencia, ¿verdad? Que haya en relación a la actividad de este comerciante como tal, la obligación de rendir cuentas en los términos de la ley. Si viene y me visita alguna institución del Estado y me solicita información sobre mis actividades, yo estoy obligada a rendir esa información a cualquier tipo de ente del Estado que esté debidamente identificado. Normalmente quienes visitan las empresas es la Dirección Ejecutiva de Ingresos, ¿verdad? Para ver cómo estamos llevando a cabo nuestra contabilidad. Todos los comerciantes tienen que llevar, insisto, esta parte, ¿verdad?, de lo que son los libros contables, pero hay tres que no puedo obviar. Eso los tienen que llevar todos. Algunos llevan muchísimos más, pero estos son indispensables. El libro diario, el de inventario y balances y el libro mayor. Y según el tipo de sociedad al cual usted pertenezca, puede llevar más libros o más registros, por así decirlo. Entonces, ya estoy prácticamente listo, ¿verdad? Por así decirlo, legalmente. Ya tengo autorizados mis libros contables, ya tengo mi permiso de operaciones. En ese momento yo nací a la vida jurídica y ya puedo desarrollar de manera legal mi actividad comercial. Entonces también voy a tener algunas garantías constitucionales. ¿Y cuál va a ser la primera? La garantía constitucional de ejercer una actividad económica libre e independiente, garantizando la protección del Estado para el logro de los objetivos. Las sociedades mercantiles son de naturaleza jurídica, que son protegidas por el Estado como tal, porque son las que generan la riqueza en un país. Entonces tienen esa regulación para ser protegidas como tal, porque son las que dan el crecimiento económico de todos los habitantes. Esto es sumamente importante. Si en un país no se garantiza la propiedad privada, no puede existir inversión. Una sociedad mercantil debe considerarse como una propiedad de sus socios. Es algo que a usted le pertenece, es un patrimonio y está protegido de manera constitucional por el Estado. El Estado va a garantizar la inversión del país, constitutivos, ¿verdad?, para las bases de cualquier Estado de derecho. El derecho a la propiedad privada, derecho al nombre, el derecho al nombre. Así como nosotros tenemos un nombre, las sociedades también van a tener derecho a un nombre, y si es un nombre que hay una creación o un invento de parte nuestra de propiedad intelectual, también nos puede ser protegido a través de leyes, ¿verdad?, de derecho de marcas como tal.
Buenas noches, licenciada. Yo tengo una consulta. Por ejemplo, una empresa está constituida, normal, surge un tipo de problema y hay que cambiar los empleados permanentes, un promedio de 20. Tendríamos que cambiarlos a empleados por contrato. ¿Cuánto es el mínimo que exige de empleados permanentes y por contrato la ley? Si se puede hacer eso, y cuánto es el tiempo que podemos darle a un empleado por contrato. Bueno, ahí son varias preguntas. Vamos a recapitular un poco, a ver si entendí un poco. De inicio, si yo quiero cancelar un contrato con un trabajador y no tengo alguna causa justificada, lo primero que tengo que hacer es el pago total de las prestaciones laborales, sí, ¿verdad? La cancelación de esa persona, todos los derechos laborales. Ese sería el primer paso. El segundo paso, usted, por el tipo de necesidad que tiene en su sociedad mercantil, ahora ya no quiere contratar empleados permanentes, sino que empleados a medio tiempo, pero eso ya no está regido por el Código de Trabajo, sino que existe una ley especial, que son, si estoy entendiendo, son los trabajadores que únicamente van a trabajar por horas. No. Entonces, si es así, entonces se van a ser regulados por esa ley especial. Si mi contrato, es que el contrato de trabajo, usted me dice medio tiempo, no, da lo mismo si trabaja 1 hora o trabaja 8 horas. Va a ser un empleado asalariado. En la jornada laboral, el máximo es 8 horas, pero el patrón es el que define la jornada laboral. Yo hablaba así como empresas que le dan un contrato de 1 año y al año están cesanteando a los empleados. Pero mire, es que ahí tal vez lo que estamos confundiendo es el tipo contractual laboral. Digamos, si usted contrata a alguien, usted lo puede contratar por tiempo definido o por tiempo indefinido. Si lo hace por tiempo definido y llega el tiempo de finalización, el contrato termina sin responsabilidad para ninguna de las partes, porque nació el contrato para terminar en ese tiempo. Entonces no hay ninguna responsabilidad. Y la pregunta 3 es que si hay un mínimo de empleados que debe de haber en una empresa permanente o todos los empleados pueden ser por contrato. Eso lo define el patrono. Okay. Gracias. Ese es un derecho de ustedes como nuevos emprendedores. Ustedes definirán si van a tener a sus empleados por medio tiempo, trabajando 2 horas, trabajando 3 horas. Eso lo va a definir cada patrono según su tipo de negocio. Buenas noches, abogada. Yo tengo 2 preguntas. La primera sería, ¿cada cuánto se tiene que presentar lo del impuesto sobre la renta, que es lo que dijo del 25%? Impuesto sobre la renta es anual. La declaración es anual. La que tienen que tener, como les digo, cuidado es el impuesto sobre venta, porque existió una reforma y ahora lo que yo venda mensual, digamos al 30 de este mes, tengo del 1 al 10 para declaración y pago. Fíjense bien, antes solo declaraba y al año lo hacía. Ahora tengo que declarar y pagar del 1 al 10 del mes vencido. Eso entonces abarcaría cuando la DEI nos emite una constancia de pagos a cuenta a la DEI. Es que el régimen en que usted está, si está sujeto a pagos a cuenta, igual usted tiene que presentar las declaraciones, ¿verdad? Si está a pagos a cuenta, pues eso va a ser es otro tratamiento que existe, que va a ser un crédito para usted, pero de alguna manera tiene que hacerlo mensual. Eso es bien importante. ¿Qué pasa? Y eso me lo han preguntado mucho. ¿Qué pasa si no declaro? Si no declara, no solo es un incumplimiento, sino que tengo que pagar lo que debo y una multa por cada día que me atrase. Y si me atraso mucho, me pueden cerrar el negocio. Entonces, es una obligación fiscal sumamente importante.
Muy bien, queremos pedirles que nada más hagan una pregunta. Hemos escuchado hasta 2 preguntas, porque hay muchas personas que quieren participar. Entonces, una pregunta, por favor, a la abogada. Buenas noches, abogada. Una consulta. Cuando tenemos empleados que les pagamos, por ejemplo, vendedores, se le paga por comisión, ¿cómo tendría que hacer el pago de vacaciones? ¿Cómo se cargaría? ¿En base a salario mínimo? ¿En base a comisión? ¿O se conoce alguna otra metodología? Fíjense qué interesante. Ella me dice que yo les dije, el salario, el mínimo está definido legalmente, pero el salario puede ser de acuerdo a la actividad que usted desarrolle, puede llegar a ser un salario muy grande. Lo que su compañera me está preguntando es, yo tengo a alguien contratado y voy a asumir que es con salario mínimo. Ese es su salario base, por así decirlo. Sin embargo, por las ventas que él realice, yo le voy a realizar pagos adicionales. Entonces, llega el tiempo de otorgarle vacaciones a ese empleado. Entonces, ¿cómo le tengo que pagar yo? En base a un promedio de los últimos 6 meses, que incluya todos los beneficios. Salario incluye no solo el salario base, sino que todos los beneficios adicionales patrimoniales que usted reciba como empleado. Se promedia de los últimos 6 meses y en base a eso se pagan las vacaciones. Buenas tardes a todos. Mi pregunta, abogada, más que todo va dirigida a un negocio algo pequeño, ¿verdad? Esa es mi idea para empezar. Quisiera saber si existiera algún problema, si digamos yo en lo personal, monto mi negocio, ya sea de comidas, qué sé yo, y si en un futuro ya yo siento que puedo anexar algo, o sea, yo lo registro como venta de comidas, por decirlo así, pero si yo siento que en mi negocio puedo añadir algo otra cosa que no esté registrada, ¿tendría problemas a futuro si yo no lo declaro a la ley o podría anexarlo al negocio como un extra? Yo trato de entender de alguna manera las ideas que ustedes me formulan. Según entiendo, tu pregunta va dirigida a que estás desarrollando un tipo de actividad, pero después quieres variar y realizar un segundo tipo de actividad como tal. Eso va a depender de tu escritura de constitución. Y vean qué importante es ahí. Dentro de la escritura de constitución de la sociedad, yo puedo poner varias actividades independientemente que no las esté realizando todas. Y con ello vengo a solventar este tipo de problemas, de que la persona primero se dedicaba a eso, pero quiere hacer algo más. Y entonces, si no lo contempló en su escritura social al inicio, significa que tendría que reformar su escritura de constitución para dedicarse a ese otro tipo de actividad. Y entonces va a depender de tu escritura de constitución inicial. Eso es lo que podría decirte. ¿Y qué ocurre si tú no la declaras? Si no la declaras y no está contemplada en tu escritura social, es un problema legal y puede ser constitutivo de algún tipo, inclusive de delito fiscal. La última pregunta. Buenas noches, abogada. Mi pregunta se origina, por ejemplo, tal vez nosotros tenemos la idea, ¿verdad? Pero yo veo que es demasiado los requisitos para constituirse, ¿verdad? Entonces, quisiera escuchar su criterio, si Honduras es un país donde más cuesta constituirse, enfocándonos en América, o al contrario, es uno de los países donde es más fácil constituirse. Es una pregunta realmente de criterio, entonces yo podría decirte muchas cosas. Creo que más allá de ver la dificultad de constituirse, mi mensaje esta noche es que aunque sea un paso que ustedes tengan que dar, háganlo, porque esa es la única manera en la cual ustedes van a poder crecer, es la única manera en la cual ustedes van a poder emprender. Si usted no tiene existencia legal, por mucho que le cueste esa existencia legal, usted no va a poder crecer como empresario. Entonces, es como una necesidad obligada que tengo que cumplir.
y si es mayor o menor dificultad, pues yo puedo decirle que en temas mercantiles estamos bastante avanzados como país. Sin embargo, hay muchísimas cosas que mejorar, ¿verdad? Y entre ellas serían, no los procesos, yo diría los tiempos en los cuales se llevan los procesos, pero eso también tiene que ver con el manejo de las instituciones que manejan esos procesos, no tanto con el proceso en sí, ¿verdad? Entonces, esa sería mi opinión. La gente quiere preguntar, abogada, lo siento. Yo me quedo toda la noche, el Muy doctor bien. Rubén quiere que ya termine mi exposición, creo yo. Buenas noches, abogada. Mi consulta es la Buenas siguiente. Dice que la micro consta de 1 a 10 empleados. Las obligaciones laborales, dice que incluye Seguro Social, RAC, Infoc, todo eso. ¿Las micro están obligadas a cumplir con estos requisitos laborales? Sí. Todas las sociedades mercantiles deben cumplir con estos requisitos. Hablamos en el escenario ideal. Sabemos que hay algunas sociedades que por diversas razones no han cumplido con esos requisitos, pero vuelvo e insisto, la motivación debe ser que usted haga las cosas de manera ordenada. Mientras más ordenado maneje su sociedad mercantil y su empresa, menor serán los problemas que tendrá a futuro con cualquier tipo de entidad. Abogada, una pregunta más para cerrar. ¿En qué consiste el monotributo? No es es una acción que todavía no ha entrado legalmente, pero va a entrar, y según escuché es para la microempresa. Entonces, ¿en qué consiste y cómo cabría en estos requisitos que usted ya nombró? Fíjense que su compañero está muy actualizado. No quise incluir este punto dentro de mi exposición porque es un anteproyecto. Todavía no es una ley que está vigente. Existe un anteproyecto que está siendo discutido en el Congreso Nacional para permitir que aquellos pequeños empresarios facilitarle todos los trámites que realicen de manera tal que solo paguen un tributo y eso contemple todas las obligaciones fiscales de esa sociedad mercantil o de ese empresario. Entonces, claro, si esto llega a darse y llega a aprobarse por el Congreso Nacional, será una excelente noticia a mi criterio para todos los MIPYME, porque se suprimen una serie de complicaciones que a veces los pequeños empresarios no es que cumplan o no quieran cumplir con las obligaciones, sino que en la mayor parte de los casos las desconocen. Entonces, al no conocerlas, incurren en ciertas actividades que pueden ser constitutivas de algunos tipos de delitos fiscales. Entonces, considero que el monotributo como una medida de estos pequeños empresarios vendría a ser sumamente útil para la pequeña empresa. Pero todavía no está aprobado y como no está aprobado, por eso pues no se los presenté, ¿verdad? Es algo que no existe aún. Bueno, muy buenas noches, Lick, y a todos presentes. Tengo una consulta. Si la ley llegara, un ejemplo, yo tengo una empresa y llega a revisarme lo que son los 5 años que están actualmente, ¿cuáles podrían ser los motivos que, dado un caso, me pudieran proponer una multa? Yo tengo un ejemplo, si mis libros de balances están por error, no están en los valores en la empira, sino que en dólares, ¿puede correr a una multa o cuáles son las consecuencias? Mi obligación de conservar, si ustedes se fijan antes, la correspondencia y todas mis actuaciones de manera contable, no es a 5 años, la revisión puede ser inclusive hasta 10 años, ¿verdad? Normalmente la primera revisión es 5 años, pero si se encuentran incongruencias dentro de las declaraciones de ese contribuyente, puede extenderse a 10 años. Si hay una obligación en Honduras de los libros contables, llevarlos en la moneda nacional. La moneda nacional es el empira. Si usted quiere realizar algún cambio en cuanto a los años fiscal o el tiempo del año fiscal o la manera en la cual usted va a declarar, por ejemplo, piensen ustedes en esas sociedades extranjeras que operan en Honduras. Ellos tienen que llevar de alguna manera una contabilidad reflejada
en lempiras y reflejada también en dólares, porque responden a transnacionales. Pero en su caso, usted está obligada, si es una sociedad hondureña, a llevar su documentación en lempiras, aunque su servicio o bien sea ofrecido al público como único pago en dólares. Entonces sí está obligada a hacerlo y sí podría ser objeto de una sanción o multa. Muy bien, podríamos estar toda la noche acá, ¿verdad? Pero hay un refrigerio, un coffee break que está esperando por ustedes ahí. Como pueden ver, un aplauso para la abogada Matamala, por favor.